ADEGE como una de las ciudades para organizar este evento. Es verdad que ha sido un poco precipitado, por lo menos con ADEGE, pero yo creo que se ha hecho un esfuerzo importante por intentar difundir el evento y que pudiéramos tener una buena participación. Son fechas un poco difíciles de que los empresarios a los que teníamos especial interés en que participaran, pues están en fechas claves de su negocio y bueno, pues vamos a aprovechar en la mayor medida de lo posible. Yo creo que va a ser unas jornadas muy interesantes, también con todo el abanico de actividades que tenemos, la mesa redonda, los talleres, y yo creo que puede ser muy aprovechable toda la información que recibamos. Tenemos también al entorno de Red.es, del Ministerio de Economía también, del cual pues ya nosotros somos conocedores porque tenemos un proyecto financiado por el Ministerio, por Red.es, de destino turístico inteligente. Por lo tanto, yo creo que es un complemento importante para esta jornada. Así que por mi parte, nada más, darles la bienvenida, esperar que lo que hoy aquí se traslade, ese informe, sea provechoso para todos y bueno, que podemos continuar con las actividades. Bueno, creo que hay un vídeo ahora, si no recuerdo mal, y después ya seguimos. Gracias. Buenos días, estamos aquí en ADEGE y yo remotamente, pero es que hoy vamos a hablar precisamente en toda la jornada de esta conexión entre nosotros que también es virtual. El hecho de que sea virtual y que nos podamos comunicar de esta forma en digital es este mundo que hablamos nuevo, pero que ya no es nuevo, ya es real y es la base de la construcción de esta sociedad digital futura. El futuro lo escribimos las personas del presente y todas las personas que hoy estamos aquí en ADEGE, presentes físicamente y remotamente, estamos aquí para trabajar. ¿Trabajar el qué y trabajar cómo? Vamos a trabajar la conexión que tenemos con el mundo digital, la relación de la persona con este entorno digital, la brecha digital. Oye, ¿por qué nos cuesta? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué entramos con dificultad? Todas las generaciones, ¿por qué es tan fácil para unos y tan difícil para otros? Esto es lo que nosotros llamamos inclusión digital. Queremos, y en este programa que es la Mobile Week, aquí en Canarias, en las dos islas y sobre todo ahora, hoy, en ADEGE, después de esta fantástica semana, es hablar de todo este futuro que estamos construyendo juntos. ¿Y con quién lo hacemos y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con una mesa de debate. Esa mesa de debate va a hablar de sostenibilidad. La transición ecológica la hacemos desde el presente, desde el territorio, desde ADEGE, conectados digitalmente. Y esta es la mesa de debate que vamos a tener con personas brillantes y a los cuales quiero ya escuchar así remotamente, pero también les recomiendo muchas preguntas también para ellos. Eso es lo bonito del debate, que hayan preguntas y que hayan respuestas. Después nos vamos a ir al kit digital, a las empresas, pequeña y mediana empresa, ese gran trabajo que están haciendo nuestros compañeros en Red.es, acercar realmente la realidad, la mejora económica a todos estos empresarios pequeños y medianos que tenemos aquí en la isla. Es verdad, la digitalización nos ayuda a crecer económicamente. ¿Cómo? Con las ayudas, con el kit digital y todas estas ayudas que Red.es nos ofrece. Vamos a saltar a un tema importante, ese miedo. ¿Por qué tenemos miedo? Oye, porque igual no conocemos las grandes soluciones que nos da INCIBE, el taller de ciberseguridad. Jóvenes, nos conectamos al mundo, vamos a hacerlo de forma segura, vamos a hacerlo de forma fácil. El taller es muy recomendable, no se lo pierdan, por favor, y seguiremos con el gran trabajo que se hace desde el Observatorio 5G. Vamos a conectarnos y conectarnos más rápido y mejor aquí en la isla, en ADEGE. Vamos a hablar de conectarnos, vamos a hacerlo de forma humilde pero también ambiciosa y vamos a hacerlo para crecer todos juntos y no puedo dejarme tampoco, sobre todo, empresas como Learn2Check que nos ayudan a asegurar que lo que estamos aprendiendo nos hace mejores y nos hace más conectados para mejorar nuestro día a día. Sí, estamos en ADEGE.
Sí, Adeje es también una ciudad posicionada mundialmente en el mundo digital. Estamos en la isla que está en la lista de nómadas digitales mundiales. Estamos entrando y saliendo con conocimiento y estamos creciendo. Gracias por estar en esta jornada. Gracias, Adeje. Hola, Adeje. Muy buenos días a todos y a todas. Y antes que nada, pedirles disculpas por el retraso. Antes calculábamos de Santa Cruz a Adeje 1 horita. Yo creo que ya tenemos que tener en cuenta que no lo es. El tráfico cada vez se hace más difícil y por lo tanto quería pedirles disculpas por el retraso. Buenos días, Manuel Luis, concejal, teniente alcalde del Ayuntamiento de Adeje, a los demás miembros que están presentes aquí hoy. Hoy venimos a inaugurar, ya lo hacíamos ayer en Santa Cruz, hoy lo hacemos en Adeje, donde la ciudadanía y la tecnología se vienen a dar la mano. Cualquier política que queramos desarrollar y llevar a cabo es fundamental escuchar al ciudadano, si no, no tiene éxito esa política. Yo creo que es el primer paso para introducir cualquier nueva tecnología o nuevo desarrollo, que tengamos esa conexión y esa empatía con el ciudadano. Será la clave del éxito de esa política. Es un espacio y un encuentro de reflexión y de escuchar, como ya decía antes. Ayer hablábamos de los nómadas digitales y ese valor, ya también lo decía la representante y también de la Fundación Mobile World Capital Barcelona. Canarias y Adeje y toda la isla de Tenerife, un punto, yo creo que poner en valor esas capacidades tecnológicas que tenemos y en el día de hoy. Los nómadas en Tenerife estamos conectados con 110 destinos turísticos. Bueno, nosotros somos el destino turístico, destinos de otras ciudades de Europa y de incluso con Nueva York. Son 24 países y yo creo que esto es un valor que tiene Tenerife. El resto de islas también tienen muy buenas conexiones con los países europeos y por lo tanto es una cualidad, una virtud que tiene este territorio, aparte de su conectividad. En el Financial Times, en el 2022, reconocía a Canarias como la cuarta mejor conectada de Europa y ponía en valor sus cables submarinos que tenemos conectados con los 3 continentes, Europa, África y América. Por lo tanto, tenemos esa que en otros territorios a nivel nacional no lo tienen. En Canarias quería darles una serie de datos. En el 2019 teníamos 7.713 empleos. En el 2022 tenemos 13.750 empleos. Hemos duplicado el empleo en la parte tecnológica en Canarias. En Canarias, según el INE y el Eurostat, es la región que más creció en actividad económica en el sector de telecomunicaciones, media y tecnología entre los años 2012 y 2020. En Canarias, el volumen de negocio de las empresas dedicadas a la información y comunicación pasó de 507 millones en el 2014 a 1.034 millones en el 2022. En Canarias, el 96,2% de los hogares tienen Internet, frente a una media del 95,4% en España y el 90,9% en Europa. Y en Canarias tenemos una herramienta fiscal que es la Zona Especial Canaria, donde una de las cualidades y características es los beneficios a los impuestos. Uno de ellos es el impuesto de sociedades, que llega a ser del 4%, con lo cual yo creo que también esa parte económica que tenemos pues puede darle un impulso y en eso se está trabajando bastante en la Zona Especial Canarias, con su presidente al frente, con Pablo Hernández, pues toda la parte tecnológica, toda la parte que tiene que ver con el hub audiovisual, los videojuegos o el cine. Yo creo que hay una apuesta importante en estos momentos desde Canarias pues, por este sector. Pero tenemos enfrente a este sector varios retos y uno de los principales retos es disminuir la brecha digital femenina. El apostar por la FP dual, donde hoy en día el 8% son alumnas. Yo creo que siempre nos decían que era una carrera, un máster y un idioma nos iba a dar el porvenir a muchas de las generaciones jóvenes. Estamos viendo que
que eso no ha sido así. Hay que reconocerlo, muchos hemos tenido la oportunidad de lograr y avanzar, pero cada vez cuesta más conseguir un empleo y siempre hemos obviado, ¿no?, la parte de la FP. Y yo creo que cualquier desarrollo, y este sector es uno de ellos, tiene que haber una apuesta decidida por la FP dual. Aquí en Tenerife tenemos en un módulo FP pues uno de los mejores módulos en España con respecto a todo el tema de videojuegos y demás que hablábamos antes, y por lo tanto yo creo que ese es el reto y el camino a seguir. Pero también potenciar el liderazgo de las mujeres en las empresas tecnológicas. Yo creo que es fundamental que en cualquier desarrollo el papel de la mujer en los liderazgos tecnológicos. Y evidentemente no dejar a nadie atrás. La tecnología no puede excluir a ningún sector, como puede ser el de los mayores. No podemos ver que la administración sea toda tecnológica cuando a lo mejor hay personas que por su edad no pueden acceder a dicha información. Tenemos que unir esa tecnología, esos avances, pero con que no dejemos a nadie atrás. Y los objetivos que nos marcamos desde Canarias, el principal objetivo es traer a Canarias trabajadores de este sector, donde su conocimiento y su talento lo compartan aquí con la ciudadanía de esta tierra, porque es el primer paso para poder ir avanzando. Tenemos buenos profesionales, pero esta de política del nómada digital, hay que aprovechar esa oportunidad que nos dio el COVID, que de la noche a la mañana pues muchos ciudadanos de esta tierra estaban trabajando en Europa y dado el confinamiento pues las empresas internacionales se dieron cuenta que desde aquí se podía trabajar, el teletrabajo era una opción, una modalidad de trabajo, y somos un territorio que estamos muy conectados con Europa, lo que nos permite pues en varias horas estar en una oficina en París o en Dublín, en casa horas que tenemos, ¿no?, de conexión, que estamos en un territorio lejano, pero tenemos una buena conectividad con los restos de Europa. Y también tenemos que buscar seducir a estos, no solo con las condiciones también climatológicas y de infraestructuras que tiene esta tierra. Y hay una de las bondades que no tiene muchos países de Europa, que son las horas de luz. Parece que es una cosa que no influye en el trabajo, pero eso de estar en un horario laboral y que tenga la luz del día, pues yo creo que es fundamental también e importante. Yo creo que es una cuestión que tenemos que poner en valor. Y también tenemos como objetivo el cambiar las normas fiscales y administrativas. Estamos en un modelo de Estado de territorio y fronteras. La tecnología es un mundo global, ha roto esas fronteras y por lo tanto tenemos que adaptar nuestra normativa y nuestras ventajas fiscales a ese nuevo mundo globalizado que en este sector tecnológico es imparable. No hay fronteras en este sector. Y no puede haber un desarrollo, y ya voy finalizando, sin que sea sostenible, sin que perdure en el tiempo. Pero sostenibilidad no solo es protección ambiental, tiene que haber desarrollo económico, con sueldos justos y bien remunerados. También tiene que haber una parte social, como decía antes, no se puede dejar a nadie atrás. Y también, pues evidentemente, la protección al medio ambiente, que creo que hoy es de lo que van a hablar, esa transición digital con la combinación o la protección al medio ambiente. Yo, para concluir, Canarias, Tenerife y Adeje reúnen estas condiciones de desarrollo en cuanto a lo social, a lo económico y a lo medioambiental. Muchísimas gracias. Buen día. Buenos días, Adeje. Soy Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Es un placer inaugurar esta jornada Mobile Week Canarias, dentro del marco de la Conferencia Ministerial de Economía Digital de la OCDE, celebrada por primera vez en Europa y en concreto en Gran Canaria. España tiene una oportunidad sin precedentes para demostrar su liderazgo como país anfitrión del 13 al 16 de diciembre, pero también para hacer gala del potencial de estas islas como escenario de un debate tecnológico al más alto nivel internacional.
Canarias es ya un destino estrella para los nómadas digitales y prueba de ello es que es la única localización española que se sitúa en el top 10 mundial. La presencia de la Fundación Mobile World Capital Barcelona no hace más que subrayar el compromiso común con la vertebración territorial y el avance digital. Por eso quiero agradecer la presencia de sus máximos representantes y la hospitalidad del Gobierno y los ayuntamientos canarios por acogernos en su casa. Estos 4 días tienen como objetivo crear un espacio de encuentro y reflexión entre tecnología y ciudadanía. España tiene un compromiso sin fisuras para afrontar las brechas digitales mediante el empoderamiento digital de las personas. Con esa prioridad en mente, Mobile Week Canarias ha sido diseñada para todos los públicos, desde niños hasta mayores. Nuestro objetivo es que el 80% de la población disponga de competencias digitales básicas para el 2025 y lo lograremos gracias a colaboraciones como esta, entre gobiernos como el de España y Canarias y fundaciones como la Mobile World Capital Barcelona. Y no puedo olvidarme del apoyo imprescindible de nuestros organismos INCIBE y Red.es, que impartirán talleres sobre digitalización y ciberseguridad. Os invito a todos sinceramente a acercaros y aprender de los proyectos que están cambiando de forma efectiva nuestro país, como el Kit Digital y todas las iniciativas de INCIBE en el ámbito de la ciberseguridad. Antes de despedirme, quiero agradecer de nuevo al Gobierno local, al Gobierno de Canarias y a la Fundación Mobile World Capital Barcelona por poder completar con sus actividades paralelas el evento más importante del año para la economía digital. Enhorabuena a todos por esta Mobile Week Canarias. Mira, yo soy Yurena Escobar, directora de Fletcher y miembro de ABAT, que es un hub de innovación de aquí de Tenerife también. Y hoy tengo el placerazo, porque no se puede decir de otra manera, de compartir una horita en una mesa redonda que ayer hicimos una microconversación y casi no los paro a los panelistas. O sea que, y la segunda parte, tremendamente interesante, es que si estáis sentados aquí, si estamos sentados aquí, es porque ya somos parte de este cambio de paradigma. La mesa redonda, nada más y nada menos que se ha llamado Sostenibilidad, Transición Verde y Digital. ¡Wow! Pequeños retos que como sociedad nos ha tocado. Y súper interesante porque hoy lo vamos a tratar, y le voy a pedir que ya vayan viniendo para acá mis compañeros, por favor, lo vamos a tratar desde 3 esferas que están felizmente obligadas a entenderse en este cambio de paradigma. Yo voy a pedir que Ismael me siente por aquí y el resto, sentiros libres. Yo voy a... Sí, sentiro. Y estamos hablando de 3 esferas que en este cambio de paradigma que nos ha tocado están tremendamente obligadas a colaborar. Desde la parte, y me voy a empezar por esta parte, desde la parte investigadora, la parte de la gobernanza y la parte de la empresa, nada más y nada menos. Y desde la parte de investigadora tenemos por aquí a Luisa Vera, profesora titular de la universidad, doctora de Ciencias Químicas, actualmente, que es que suena bien, ¿no? Y actualmente coordina el grupo de investigación de la Universidad de La Laguna, Tratamiento y Reutilización de Aguas. De la parte de gobernanza, además en el centro, está ahí sintiendo la presión, no, y además porque son parte fundamental, que son casi que nuestros anfitriones hoy, ¿no? Tenemos a Carmen de Miguel, técnico de políticas turísticas del Ayuntamiento de ADEGE, secretaria técnica de la Asociación de Municipios Turísticos de España, de Canarias. Perdón, y responsable del proyecto ADEGE ADEGE Destino Turístico Inteligente. Y así como regalito tenemos, y con presión, y además porque vamos a hablar de presión sobre el territorio, tenemos a Manuel Luis Méndez, concejal y teniente alcalde de Transición Ecológica, Gestión del Territorio, Desarrollo y Empleo del Ayuntamiento de ADEGE. Y de la parte de empresa, y además te voy a tener así, este hombre es una fuente de conocimiento y de experiencia. Es Ismael Arribas, que es emprendedor colectivo. Para lo que no sepáis lo que es, luego me va a encantar que cuentes qué es eso del emprendimiento colectivo, que es maravilloso. Empresario, fundador de Qfund, lo he dicho súper bien, una empresa de cumplimiento normativo y comprometido con los estándares, entre otras de las muchas cosas, porque yo le pedí a Ismael, digo, Ismael, hazme un resumen, porque tienes tantos ISOs que esto parece un código de barras.
Entre otras, es oficial de enlace entre dos comités de ISO, uno para la resiliencia y la seguridad y el otro de blockchains y tecnologías de registro distribuido. Pero además tienes un montón de reconocimientos de Naciones Unidas que hoy nos los vas a contar. Estamos en un destino turístico y antes justo de… muchísimas gracias por las palabras. A mí me gustaría, y es un poco lo que creo que los voy a invitar, es a que hoy nos centremos mucho sobre la problemática real que la sostenibilidad, la transición verde y digital tiene en un territorio especial, que sufre especialmente la presión por su actividad, que es el turismo. Y lo primero que os voy a pedir es… ¿qué os parece si nos ponemos en contexto? Y empezamos a hablar de cuáles son, en términos de sostenibilidad, hablando de personas, que es un espectro que tenemos aquí, y medioambiental, cuáles son los principales retos a los que como territorio estamos sometidos. Si quieres empezar tú, Luisa. Bien, buenos días a todos. En primer lugar, puedo dar las gracias por la invitación, ¿verdad? Porque estoy aquí representando a mi institución, a la Universidad de La Laguna, y quiero agradecer tanto a los organizadores como a ADEGE el habernos invitado para poder estar aquí hoy. Respecto a lo que comentabas, Llurena, los retos que tenemos que abordar en términos de crisis climática, energética, de biodiversidad en la que estamos sumidos, parten básicamente de los fenómenos asociados a la emisión de los gases de efecto invernadero. Creo que no se nos escapa, hemos pasado de tener un verano súper caluroso a tener de repente unas riadas y unas lluvias y todas esas catástrofes naturales, igual que la sequía en momentos determinados, están asociados a ese aumento de temperatura general que estamos teniendo. Están registrados, no es ciencia ficción, lo estamos sufriendo, y acompañado de ese aumento de la temperatura, aquí en un territorio insular como en el que estamos, tenemos que hacer frente para tener recursos hídricos suficientes para abastecer tanto a la población como al sector turístico, que es el sector industrial principal que tienen las islas, como a la agricultura. No podemos abandonar la agricultura porque es parte de nuestro paisaje, es parte de nuestro patrimonio cultural y también es parte de nuestro PIB, con lo cual tampoco podemos abandonar a su suerte a los agricultores. Entonces, desde el punto de vista climático, energético, podríamos estar en este contexto. Tenemos que también tener en cuenta de que para tener recursos suficientes y para luego gestionar los residuos que generamos a todos estos turistas que estamos esperando que lleguen y que hagan de Tenerife y del resto de las islas un lugar adecuado para poder desarrollar esa actividad nómada digital que tanto queremos poner en valor. Para gestionar todo eso necesitamos energía que no tenemos, que tenemos que importar. Es verdad que tenemos las energías renovables, pero hay que hacer una apuesta decidida en cuanto a descarbonización y en cuanto a la utilización de esas energías renovables. Para obtener agua, sea desalada, sea regenerada para regar los cultivos o los jardines o los campos de golf, necesitamos energía. No podemos mirar hacia otro lado. Y luego tenemos una serie de residuos que hay que también gestionar y que hay que hacerlo con cuidado porque podemos afectar a la biodiversidad. Canarias es una de las zonas con mayor riqueza en términos de biodiversidad y podemos estar perdiendo parte de ese atractivo que nuestra naturaleza también es un atractivo para ese nómada digital que quiere venir aquí a trabajar. Entonces creo que es un conjunto que tenemos que cuidar con mucho esmero. Bueno, gracias también. Por mi parte, bueno, decir desde el Ayuntamiento, Luisa ha hecho un resumen bastante, y además muy concreto y tocando los puntos clave, mis compañeros también de mesa, Ismael y Carmen, a la que le metí en el embrollo de estar hoy aquí. Pero bueno, una mujer con una capacidad de trabajo y de conocimientos que yo creo que era, de lo que se va a hablar, era importante que estuviera. Pues para no repetir un poco lo que decía Luisa, yo creo que es clave, estamos en un municipio turístico. Carmen dirá datos más concretos de los que pueda decir yo, pero los últimos datos estamos hablando que nos aproximamos a los 2 millones de turistas en el 2019. El 2022 va camino de recuperar esos datos. Y lógicamente pues estamos en un territorio frágil, somos islas, somos territorio insular y todo eso influye, ¿no? ADEGE es un municipio que tiene 105 millones de kilómetros cuadrados y bueno,
Parece que, claro, que como todo el entorno turístico se concentra en una franja muy concreta, pues parece que está pues como ocupada al máximo. Y hay que decir que nosotros tenemos, hablo desde el punto de vista del urbanismo, del que soy responsable en este municipio, tenemos suelo urbano en torno al 8% de esos 105 millones de kilómetros. Y suelo urbano consolidado y suelo urbanizable, o sea, con perspectivas de poder ser urbano en un futuro, en los próximos años, pues otros 7 y pico por ciento. Estamos hablando en torno al 15% de suelo urbano consolidado y urbanizable. Y bueno, yo creo que la clave también de esto, y durante la mesa iremos hablando, la clave es tener un territorio planificado, porque si no tenemos un territorio planificado, pues se nos producen las cosas que pues tenemos. Canarias tiene muchas realidades, sobre todo en nuestras medianías, que se ha ido construyendo de forma un poco desordenada, y que, bueno, porque bueno, pues, al final se hacía donde mis padres me dejaban el terreno y donde tal, sin servicios, sin redes de recogidas de agua negra, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que una de las claves importantes es esa planificación. Yo creo que ADEGE tenemos la suerte de que hemos venido planificando, tenemos un plan general de data del año 2004 que ya venía de unas normas subsidiarias anteriores y por lo tanto se ha podido desarrollar el territorio con cierta coherencia, ¿no? Y bueno, pues esa es dentro de ese plan, un poco por ponernos en contexto, porque lo cierto que nos pasa que los planes se van quedando obsoletos porque las realidades, no sé si nos hemos dado cuenta últimamente, cambian a una velocidad de vértigo. ¿Se adecuan a las crisis medioambientales reales que hay ahora? Pues ADEGE en este momento estamos redactando una modificación de nuestro plan general. Okay. En este momento, hace ya un año prácticamente, en enero, se hizo el encargo al equipo redactor y está ya una fase previa, lógicamente, estudios previos ya concluida, y ahora estamos en la segunda fase preparando de ese estudio previo. Ha nacido toda la realidad como está el municipio, con todos los retos que tenemos en el futuro, para que ahora en esa fase de redacción de esos documentos pues se recoja toda esta circunstancia. Por lo tanto, yo creo que hemos recogido el guante, por decirlo así, de esa necesidad y no nos hemos quedado en un urbanismo con otras perspectivas de hace 20 años y vamos a intentar actualizarnos para que el futuro, los próximos 30, 40 años, el municipio se adapte a esta circunstancia. Y entendemos que dentro de toda esta redacción del plan, desde el espectro de la utilidad o la presión de esos 2 millones de visitantes, hay crisis medioambientales, o sea, hay problemáticas concretas que se tienen que tratar, ¿no, Carmen? A ver, por poner en contexto, el Costa Adeje, que es la parte, digamos, turística del municipio de Adeje, tiene 49.000 habitantes censados, pero tiene 2 millones de turistas que generan 14 millones de pernoctaciones al año. 14 millones de pernoctaciones implica un despliegue de medios, de servicios, de mantenimiento y todo esto es una obsesión que tenemos en el ayuntamiento primero por conseguir financiación para poder hacer frente a todos estos servicios que tenemos que prestar, pero al mismo tiempo para nosotros es muy importante tener claro que hemos pasado en muy poco tiempo de una gestión de un pueblo a una ciudad. Es que somos una ciudad y una ciudad se gestiona de una manera totalmente diferente. Primero, dentro del entorno de la ciudad tenemos que contar 100% porque el objetivo de cualquier gestor público, independientemente de toda la tecnología y de todo lo que vamos a hablar aquí, es facilitar mejor calidad de vida a nuestros vecinos, a nuestros habitantes. Esto es, o sea, todas las medidas que vamos a implementar tenemos que poner el foco en las personas que conviven con nosotros y en los turistas. Tenemos que además facilitarles una experiencia turística la mejor posible. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Primero, con compromisos adquiridos por parte del ayuntamiento, como el Pacto de Alcaldes, que se firmó en el año 2016, contra el clima, bueno, pues para paliar los efectos del clima y la energía, para centrarnos en mejorar el clima y la energía. Y ahora mismo estamos trabajando en la redacción de la agenda urbana.
2030. Importantísimo también porque nos da una visión holística de los principales problemas que tenemos como destino turístico. Por supuesto, Lidia los ha enumerado muy claramente, está claro, todo el tema de las energías, todo el tema del ciclo del agua y todo el tema de los residuos, que también son importantísimos. Pero yo añadiría, por ejemplo, otro problema que tenemos aquí muy manifiesto, que es todo el tema de la movilidad. Es un problema importantísimo y es un problema muy importante porque tenemos una brecha con la Tenerife 1, digamos que es como si fueran dos municipios. Estos dos municipios lo que impiden es que haya una permeabilización de todo el sector turístico, de toda la actividad turística y no llegue al municipio. Y toda la población local no se beneficie de la misma manera de la actividad turística como si estuviéramos en la zona justo en la zona turística. Ese es un problema importante y es un problema que tendría fácil solución pues con corredores verdes, con carriles bici. Es verdad que nuestra orografía, por desgracia, no nos permite poner todo este transporte modal, distintos modelos de movilidad, pues porque tenemos una orografía muy complicada y hay muchas cuestas y en muchos momentos no puede ser. Pero sí que donde pueda ser deberíamos de ponerlo como meta, ¿no? Entonces, bueno, para mí, desde luego, uno de los principales problemas, aparte de todo esto, aparte de la movilidad, los problemas que genera también el turismo sobre la presión del turismo sobre la población local. Y me refiero a eso también con el tema de la vivienda, que es otro de nuestros grandes problemas. Es una presión muy grande, todas las residencias, los trabajadores deberían vivir cerca de los sitios donde trabajan, porque eso limitaría las carreteras y toda esa contaminación. Tenemos un exceso de coches porque es que no tenemos un buen transporte público, esa es la realidad. Luego iremos desgranando para no enrollarme mucho, pero eso son… Y el tema de la cogobernanza para mí es fundamental. Un destino que, como digo yo, ya es una ciudad, tiene que contar con empresarios, con la ciudadanía, con asociaciones de otras administraciones públicas y tenemos que ser capaces de gobernar conjuntamente. Y ahí hay mucha brecha que ya iremos analizando posteriormente. Has abierto como 17 melones. Ya, por eso. Y eso claro. es maravilloso. Hemos hablado desde un punto de vista de energías limpias, hemos hablado de la necesidad de energías limpias, hemos hablado de la necesidad de ordenar el territorio en función de dónde está el cambio de paradigma, ¿no? En el que estamos buscando mayor calidad de vida, entendiendo que la transición verde pasa por este diseño. Y a mí me encantaría una visión de qué más está mal vamos a arreglarlo, dónde están los focos. Bueno, primero, buenos días. Muchas gracias a la Fundación, al Ayuntamiento. La verdad es que me he estado pasando de una isla a otra y hay muchas cosas que a mí me gustaría aportar. Y esto es un emprendedor colectivo. O sea, hemos hablado aquí de cogobernanza, hemos hablado de sostenibilidad, principios verdes. Pues estoy en todos los fregados. Os lo digo con toda sinceridad. Y porque me conozcáis un poco, en 2006 monté una empresa con mi hermana de cumplimiento normativo y no existía esa figura de compliance. La verdad es que tuvimos mucha suerte porque en 2011, en un centro de ciberseguridad, nosotros lo que hacíamos era registrar documentos físicos con sellos físicos, invulnerable uno de ellos, hecho a mano y tal, y perseguir el contenido si era verdad o falso. El 80% de los documentos eran falsos, tenían vicios de forma y nos tiramos al reporte. Entonces nos calificaron como oficial en anticorrupción, antisoborno y abracé la tecnología. Me encontré con Bitcoin muy pronto, en 2011, pero como tecnología. Me lo explicaron unos oficiales de la OTAN en un campus de ciberseguridad en Seúl. Entonces no me infecté de la criptomoneda, entendí la tecnología. Y bueno, pues hoy en día la verdad es que gracias a la tecnología somos capaces de implementar reportes de trazabilidad de prácticas sostenibles, verdes, de todo tipo, antiblanqueo, un montón de circunstancias que son necesarias pues para hacer eficientes una metodología de transición ecológica.
porque la gente habla de cálculo y reducción y luego, ¿qué es eso de la compensación? No depende de toda esa línea, ¿no? Bueno, voy a contar solo un pequeño apunte para la doctora. Estamos conectando, nosotros lo hemos llamado descentralización consciente. Son unos tanques que plantamos, les metemos los niveles de agua freática, yo no soy el experto, pero los biólogos me tienen con nombrecitos de estos que vosotros entendéis muy bien, ¿no? Y esas aguas freáticas, lo que hacen las microalgas, las van limpiando, pero nosotros además le hemos puesto sensores y hemos conectado esos tanques entre sí, por eso descentralización. Y le hemos puesto una pequeña blockchain y no solamente nos hace todos los cálculos de lo que comen de esa caquilla que hay por ahí, ¿no? Sino que es que además en Andalucía nos han validado con un socio una metodología para el carbono azul. Y con esto yo me senté con 8 unidades de Comisión Europea, DigiClima, DigiGrow, DigiMare, DigiConnect, bueno, 8 directorios. Y les dije que si eran capaces de emitir un bono, y aquí lo tiro al Gobierno de Canarias, igual que hice la otra vez, lo comprábamos hasta más de 1.000 millones de euros. Tenemos un vehículo con más de 1.500 granjeros en la isla de Wando, en Corea del Sur, un acuerdo impresionante con el Centro de Biotecnología de Corea del Sur y la transferencia del conocimiento es clave. Bueno, pues estaríamos dispuestos a ayudar para hacer prácticas de acuacultura, recuperar la Macaronesia. Esa es una de las líneas de acción que estoy decidido, convencido y además con equipo y con dinero. Y no son fondos públicos. No estoy hablando fondos Next Generation, no estoy hablando de estas cosas que los empresarios estamos un poco perdidos, sobre todo las pymes. Yo creo que por ahí puedo empezar, pero tú tira, tú tira. Tú tranquilo, tenemos un pacto, digo, como se lanza, digo, te voy a poner aquí y te voy a mirar así. Como... No, todo lo contrario, además, genial enlazarlo, porque hemos hecho una numeración de todos los retos, o sea, algunos de los retos, porque ya sí podríamos estar aquí 2 horas solo con los retos, pero sí está genial dar el salto a esa transformación digital que tiene que ayudar a cumplir los retos medioambientales que tenemos por delante. Y Ismael Maravilloso ha puesto uno de los ejemplos de cómo la tecnología está ayudando en un proyecto y me encantaría que, de los que hemos hablado, me quedé sin voz, que contásemos un poco los proyectos y los planes que hay para resolver todas estas problemáticas a día de hoy. ¿Quién se quiere lanzar? Bueno, por mi área de conocimiento y por el área a la que me dedico. En el tema del agua, la digitalización está entrando con una fuerza increíble, vamos. No hay ni una sola newsletter de cualquiera de las asociaciones nacionales o internacionales en las que el tema de la digitalización en el sector del agua no esté. Pero para poner ejemplos concretos, nosotros aquí, solamente en la isla de Tenerife, tenemos ya varias empresas que están apostando decididamente por la digitalización en las redes de abasto. Te da agua, por poner algún ejemplo, en masa. Ya los grandes municipios, entiendo que ADG tiene algo muy similar, están sectorizando lo que es la distribución de agua. Para poder hacer una buena gestión del agua, cumplir con las normas para calidad de agua de consumo, tienes que asegurar que el agua que le estás dando a la población tenga los contenidos en cloro libre necesario para evitar cualquier problema de patógenos y cualquier problema de enfermedades, donde el agua es un vector de algunos de ellos, pero no solamente se hace en el agua potable, en el agua de consumo humano, se hace también con las aguas residuales. Allí donde hay redes de saneamiento, tenemos pocas redes de saneamiento en la isla, pero allí donde están y donde al final hay una depuradora o instalación regeneradora, todo se hace de manera sensorizada, controlada, digitalizada. Ya hay depuradoras donde cuando llegas te llama la atención porque ves el edificio, ves las instalaciones y a lo mejor te encuentras con un operario de casualidad, porque el resto de los operarios, con un operario en cada turno es más que suficiente, porque está todo digitalizado, todo está lleno de sensores y de controles que te permiten minimizar los riesgos. Minimizar los riesgos cuando aportas agua potable a la población, minimizar los riesgos cuando estás regenerando agua y se la das a un agricultor para que pueda reutilizarla en riego. Y aquello que inicialmente se hacía, por decirlo de alguna manera,
a mano y midiendo los caudales como hacían los canaleros nuestros abuelos y nuestros padres, pues ahora se hace todo de manera digital. Para evitar eso, minimizar los riesgos de contacto de ese agua y que se pueda recontaminar una vez la produce, porque estamos invirtiendo bastantes esfuerzos en producir agua y agua de calidad, entonces no es cuestión de recontaminarla. ¿Y algún ejemplo de alguno de los proyectos de investigación en los que estás involucrada, en el que el aspecto digital sea fundamental? Aprovechando el guante que me arrojó antes Ismael, nosotros tenemos ahora mismo financiación ministerial de la Agencia Estatal de Investigación para hacer la segunda fase de un proyecto que iniciamos en el ámbito del cultivo de microalgas para tratamiento de efluentes domésticos, de aguas residuales de nuestros hogares. Tenemos instalaciones piloto que están trabajando donde las membranas, que es lo que nosotros hacemos, membranas de ultrafiltración con las que intentamos retener patógenos y otro tipo de contaminantes y contaminantes emergentes, bueno, me podría poner muy técnica, pero no creo que sea el foro. Lo que hacemos es utilizar a esos microorganismos a que intentar recuperar aquellos recursos que están presentes en las aguas residuales, pero las aguas residuales, nunca me canso de decirlo, no hay que verlos como un problema, hay que verlos como una oportunidad. Tenemos materia orgánica, tenemos nitrógeno, tenemos fósforo, estamos importando cantidades ingentes de fertilizantes para que los agricultores puedan sacar adelante sus cultivos y podamos tener 2 cosechas al año en invernadero, 3 según el cultivo. Pero no necesitamos esos fertilizantes inorgánicos y sintéticos si podemos generar biofertilizantes, bioestimulantes de plantas. Y estamos trabajando en ese ámbito. Y ahí todo lo que es la digitalización y el control de esa calidad final que conseguimos y de la operación de la propia membrana a través de las nuevas tecnologías para nosotros son súper importantes. Al final tenemos un volcado tremendo de datos, unas bases de datos tremendas, y todos esos datos hay que poderlos interpretar para simular, para modelizar, para después poder simular cómo va a funcionar eso a escala. Para nosotros la tecnología de depuración es importante, pero si no va acompañada de las herramientas digitales no llegamos a ningún lado, porque tendremos un cúmulo de información, pero que no nos llega, no nos sirve para poder avanzar y mejorar. La irrupción de la inteligencia artificial. Exactamente. Es un compañero o compañera, sí. Un a día de hoy, sí. De viaje. A día de hoy, sí. Quiero rematar ahora el puntito de la doctora. Aquí está el emprendedor. Pero también te voy a dar el punto de vista del empresario. Esos tanques conectados, las microalgas, cuando ya han terminado toda la metodología y todo el efecto, se forma una gelatina. Esa gelatina podría ser un biofertilizante de denominación de origen de ADG. Para los huertos. Y ahí estás generando una economía circular impresionante y queda todo en casa, ¿no? Sí, bueno, sí. era por rematar. No, de hecho, eso es lo que nosotros hacemos. Además de producir un agua, el permeado de la membrana, que además tiene varios de los compuestos que libera esa microalga, los hace accesibles y por tanto es un bioestimulante de absorción rápida. Además tenemos la biomasa y la biomasa tiene infinidad de aplicaciones. Sí. Nosotros hablamos de los biofertilizantes y los bioestimulantes porque es lo que vemos que es más inmediato, ¿no? Pero tiene un montón de productos, de compuestos activos que puedes utilizar. El tema de los biofuels y los biodiesel está un poco más en desuso. Es el momento en el que, cuando me miras, porque me embalo. No, lo peor es que es excesivamente interesante. Nos quedamos ahí por decir, lo siento, soy la mala de la película, porque además me gustaría que aportásemos también, por no perder el foco, de aquellas iniciativas en las que la digitalización está ayudando dentro de los planes que estamos ejecutando ahora a resolver las problemáticas que hemos hablado sobre la definición del territorio, la gestión de residuos. Entonces, me gustaría, Carmen, si podemos empezar por ti, sobre todo porque sé que la gestión del residuo, que además lo estábamos marcando como problema antes, tiene una solución basada en tecnología dentro del plan. Sí, nosotros tenemos nuestro gran proyecto ahora, que es la ADG Destino Turístico Inteligente. Es un proyecto además de 6 millones de euros que le ha dado pues un giro, o le va a dar. Le está dando, mejor dicho, un giro importante al municipio, en el sentido de que uno de los principales retos que tenemos dentro de la digitalización es poder monitorizar
Si nosotros no monitorizamos y somos conscientes de los consumos, de las problemáticas, dónde perdemos agua, en qué contenedor tenemos problemas, no podemos gestionar de manera eficaz el destino, que ese es el primer objetivo de este gran proyecto. Entonces, sí es verdad que ahora mismo nos encontramos ya en la fase de implantación de los pilotos, con lo cual en 6 meses, 7 meses ya tendremos implantado el proyecto, porque a final de año tiene que estar ya implantado y funcionando. O sea, que ya es un proyecto que ya está en vías de empezar a dar resultados. Pues creo que como 600 sensores se van a poner, se va a sensorizar todo el municipio en temas tan importantes como, por ejemplo, todo el tema del riego del agua. O sea, ahí se pierde mucho agua. Se pierde agua porque muchas veces llueve, hay humedad suficiente y no necesitamos regar más. Segundo, porque hay pérdidas de agua, porque necesitamos controlar también el agua, por ejemplo, de las playas. Un elemento que no he nombrado y que para nosotros es fundamental. Somos destino de sol y playa y los turistas vienen por el sol y la playa. Luego hacer muchas más cosas, pero las playas es un foco para nosotros importantísimo. Vamos a sensorizar también las boyas de las playas, porque de esa manera todo el agua que entra tendremos capacidad para saber las condiciones del agua del mar, si viene contaminada, si no viene contaminada, muchas veces pues, emisarios, vertidos incontrolados, todo esto nos va a dar una información muy precisa y sin necesidad de desplazarse a coger la muestra y tal, esto es absolutamente digitalizado. Muy importante con el tema de los residuos, pues lo mismo, tenemos contenedores que vamos a sensorizar, todos los contenedores, para saber qué contenedores están llenos y cuáles no, y no hay necesidad de estar pasando por el mismo circuito para estar recogiendo contenedores que a lo mejor no necesitamos recogerlos. Estamos poniendo también sensorización para controlar toda la energía, todo el tema de climatización en nuestros edificios públicos, cuál es el grado donde no podemos porque tenemos entonces un exceso de consumo, y luego también monitorizar a ver dónde hay un exceso de consumo y cómo lo podemos bajar. Otro tema importante también, con el tema de la movilidad, por ejemplo, la sensorización con unos OVNI LED, el control de aforo de parkings y de playas. Los parkings, o sea, tenemos una carga en el destino no solamente de nuestros residentes, sino de rentacares, y esos están cogiéndose, bueno, pues los turistas están pues muy desorientados porque no conocen el territorio y están circulando y circulando y circulando buscando dónde aparcar. Bien, pues vamos a poner unos grandes paneles, no sé si son como 15, para orientar el tráfico dentro del municipio y que podamos también quitar presión municipal. Y luego os hablaría después de otro gran proyecto también que se llama Descarbonización de Canarias, porque nosotros como ayuntamiento trabajamos también en mi responsabilidad también como la asistencia técnica de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias. Hemos recibido unos fondos europeos de 8 millones de euros para implantar un proyecto en 13 ayuntamientos, donde claro, el pionero es el Ayuntamiento de Adeje, y esto, bueno, pues luego hablaremos más de él, pero esto es un proyecto combinado donde sí que es un ejemplo de cogobernanza, porque aquí va a tener mucho que ver. Esto es, el turista cuando llega, para hacernos una idea, llega con una mochila roja, porque tiene que volar y entonces ya tiene una carga de carbono importante. Nosotros como administraciones públicas vamos a proveer de toda la infraestructura necesaria y las empresas también, restaurantes kilómetro cero, barcos que sean sostenibles, hoteles con EMAS y certificaciones medioambientales, para que en el recorrido del turista, aquel turista que quiera, pueda ir descarbonizándose. De esta manera, bueno, pues saldrá del destino con primero, todo esto le va a generar una green coin, que luego después, pues ¿dónde la va a canjear? Pues en el destino, con la población local, donde pueden, bueno, pues desgravarse parte de todo el consumo que han hecho y lo que les ha costado. Hay muchos proyectos, yo no voy a hablar de muchos más, pero… Tremenda aquí hay otro match. Perdona, aquí hay otro match muy bueno. Sí, estamos colaborando con la Agencia Espacial Europea y con una comunidad en Grecia y está haciendo un monitoreo de la costa con esas boyas. Yo no digo más, ya he soltado una científica y ahora…
Fenómeno. No nos va quedando mucho tiempo, pero me encantaría que reserváramos unos minutos para la curiosidad. Si estáis aquí, sois gente curiosa. Para las preguntas que tengáis, si no, las recojo yo por Bluetooth y las hago. Porque que hablemos de temas que son súper importantes, que son la colaboración, que poníamos de la necesidad de la colaboración entre las tres esferas que representáis, y la proyección de futuro y, sobre todo, el papel fundamental de los seres humanos, para no tratarlo solo en el rol de lo que utilizan como ciudadanos o como turistas, sino de las personas que convivimos. Hemos hablado de ejemplos de cómo el espectro digital nos está ayudando a resolver aquellos problemas, desde la parte investigadora de cómo la monitorización de las aguas, desde el punto de vista de la gestión de esa presión concreta sobre este 12% de nuestro territorio en ADEGE que está sometido al turismo. Pero luego tenemos un montón de más proyectos, entendemos, donde la digitalización está resolviendo esos problemas sociales y medioambientales. Bueno, ya Carmen puso en contexto pues, el DTI, el Destino Turístico Inteligente, donde los sensores y la toma de datos que comentábamos antes en la previa a la mesa redonda nos da esa información que nos permite después interpretarlos y llevarlos a buscar soluciones para los temas. Nosotros en ADEGE, con temas vinculados un poco en lo que se ha ido comentando aquí, pues es clave, ¿no? Y yo creo que tenemos algunas experiencias que yo creo que son muy importantes y muy interesantes por los resultados. Nosotros ya tenemos dentro de nuestras... Tengamos en cuenta que los ayuntamientos tenemos limitadas nuestras competencias, aunque al final somos los que estamos al pie de la calle de los ciudadanos y las competencias a veces no las tenemos que saltar porque tenemos, y aquí está el viceconsejero y sabe lo que estoy hablando. Bueno, ADEGE es un municipio que lleva, hablando de gobernanza y de transferencia de conocimiento, es un municipio universitario, es decir, somos campus universitarios. Tenemos un grado de turismo, una extensión del grado de turismo de la Universidad de La Laguna aquí, y llevamos pues ya como 5 o 6 grados, o sea, promociones, ¿no? Y bueno, y con la universidad hemos estado vinculados históricamente, ¿no? Y por tanto, para nosotros eso es importante. Precisamente de la Universidad de La Laguna nació un proyecto de energías renovables fotovoltaicas de la mano del doctor Ricardo Guerrero, con una comunidad energética ciudadana, de promoción pública, en este caso, como primera experiencia piloto sobre un edificio municipal, concretamente la Escuela de Música, se ha construido una planta fotovoltaica que, de acuerdo a la legislación para lo que son las comunidades energéticas, no puede superar los 100 kilovatios. Y en el entorno vecinal donde se ubica, pues va a abastecer, bueno, ya está terminada, está a falta de permisos de industria del Gobierno de Canarias y algunos temas jurídicos que nos encontramos después también con toda esa parte, ¿no? Que todo esto va tan deprisa que cuando llegas al momento, tenemos la planta hecha, tenemos a 170 vecinos del municipio que han firmado un contrato para suministrar sus domicilios de esa planta fotovoltaica, pero todavía no hemos podido poner en marcha porque no encontramos la fórmula jurídica para que eso se gestione. Bien, entonces tenemos esa experiencia, tenemos un bosque productivo que estamos transformando un parque urbano tradicional en un sumidero de carbono con unas técnicas de agroforestería, unas provenientes de Latinoamérica, de la zona de Asia también, que se pensaba que no iba a funcionar por la zona donde está, por la climatología y tal, y sin embargo tenemos ya el 50% del bosque plantado con 15.000 metros, la totalidad del terreno son 32.000 metros, y ya estamos recogiendo en torno de 3 a 4 toneladas mensuales de productos, hortalizas, tomates, lechugas, calabacín. Entonces está en el centro de la ciudad. Está en el centro de la ciudad. Entonces, son dos experiencias que yo creo que tal. Y ahí es donde también que me gustaría brevemente enlazar con lo que es la necesidad de volver a lo que fue nuestras esencias. ADEGE fue un municipio es turístico hoy, pero en su día fue agrícola. Y yo creo que recuperar esa parte de nuestro territorio, y ahí es donde entra también la parte de las personas, es decir, tenemos que sensibilizar y trabajar con nuestros jóvenes y en general con todas las personas, pero con todo con el mundo joven, de que el sector agrícola no es
en el futuro no va a ser lo que era, a lo que estaban nuestros abuelos acostumbrados, a levantarse a las 5 de la mañana porque venía la dula de agua y tenía que hacer llevarla de la sequía al terreno. Otro ¿no? cambio de paradigma más, Otro cambio. que no me abras más melones. Con lo cual quiere decir que ese sector primario, con la digitalización, con los sistemas de riego, donde te dice exactamente el agua que necesita y cuándo la tienes que hacer, primero se ahorra agua, por supuesto, y todo esto, la economía circular, en regenerar, o sea, reutilizar ese agua. ADG tiene un 35%, si no los datos que me dio el ingeniero no están mal, un 35% del abasto público del agua es de agua desalada. Sin esa agua desalada, la planta hotelera, aquí está Carmen, sería imposible de sostener, ¿no? Iremos a más porque, desgraciadamente, los acuíferos van descendiendo, en fin. Y todo eso, la digitalización es clave. La digitalización porque nos monitoriza, nos dice cómo tenemos que ser más eficientes, y yo creo que ahí, pues, la gobernanza, la transferencia de conocimiento. Si no existe esa globalización de multifunciones, ¿no? El empresario, por supuesto, los emprendedores, los creadores, los que se aventuran, ¿no? A ser valientes y apostar por esas cosas, y nosotros a las administraciones, en general a todas, la responsabilidad de empezar a sensibilizar a la población, como decía Carmen, que cuando los residuos se tienen que separar, que se separen correctamente, que el uso del agua sea eficiente. Entonces, todo eso tenemos que ir introspectando, ¿no? en todos nosotros, y yo creo que es una labor de todos. Total. Y por cerrar, más ejemplos de cómo la tecnología, la digitalización está ayudando a acelerar y combatir estos grandes retos medioambientales y sociales que tenemos. Por alusiones. Aquí viene blockchain, venga. Y sobre todo, antes de ir a por qué blockchain tiene sentido y no tiene sentido en algunas cosas, voy a intentar aterrizar un problema y ponerlo encima de la mesa después, ¿no? Por responder el vehículo. Hemos constituido en 2019 un animal público-privado que es la Asociación Internacional de Blockchains de Confianza, que se llama INATBA. Empresas chiquititas como la nuestra, es cofundadora, pero también es cofundador la Comisión Europea, son partícipes del Gobierno de Canadá, hay como 40 países ya ahí dentro, muy internacional, ¿no? ¿Por qué? Porque una blockchain rompe fronteras, que se ha mencionado aquí, ¿no? Si una blockchain es solamente de una persona o de una entidad, no tiene sentido. No tiene mucho sentido. Tiene sentido cuando hay diversidad de participantes, cuando hay diversidad de Internet de las cosas, máquinas, humano, máquina, etcétera, ¿no? Ahí tiene sentido. Tampoco tiene sentido una blockchain que vaya como un reloj tirando bloques encadenados vacíos, porque eso no es sostenible energéticamente, ¿no? Entre otras circunstancias. Pero hay un problema importante en todo lo que he estado escuchando. Nosotros entendemos la gobernanza en ISO, y hablo ya de los estándares internacionales, donde hay 60 países en concreto en ese comité, que pues, tengo la suerte de ser el jefe de la delegación, pero bueno, pues porque el presidente de UNE prefiere a un emprendedor, pues eso, lo que ha dicho usted, valiente y sin miedo y bravo para adelante. Me he equivocado 1000 veces y me he levantado y ahí están mis empresas. Estuve viviendo los últimos 2 años en Fuerteventura y ahí monté una empresa que se llama Blue Future Organization, precisamente para lo que he comentado antes de la Macaronesia y tal, ¿no? Está la interoperabilidad. Nosotros entendemos la gobernanza desde 3 parcelas, que hay un ISO 26000 mágico que habla de la responsabilidad social y está la gobernanza social, la gobernanza algorítmica, y esta es la que voy a tocar un pelín, muy llanamente, y luego la gobernanza operacional o de business o tal, ¿no? La algorítmica es compleja, porque no todos los sensores y no todos los sistemas de comunicación trabajan el mismo idioma, por razones de seguridad. Y entonces la interoperabilidad es el gran reto tecnológico desde mi punto de vista. Sí. Yo creo que ahí podría concluir, ¿no? Cerrar un poco el puntillo. Lanzaba ese puntito porque ahí hay un problema que hay que trabajar. Bien. O un reto, diría. Como ha dicho la científica y la doctora, un problema es un reto y oportunidad. Vamos a por ello. Y hablando de... Nos quedan unos minutitos todavía. Personas.
O sea, ¿cómo interactuamos? O sea, ¿qué papel tiene la digitalización en todos estos problemas medioambientales que estamos hablando y cómo lo tratamos desde el espectro de las personas? Carmen apuntaba antes, y también Manuel Luis, sobre la concienciación, la educación. Poníamos un ejemplo cuando estábamos hablando del caso de un destino turístico que no encontré el nombre de la isla, pero que por la digitalización tenía un problema. Y ese problema era que, como tenía muchos visitantes que sacaban una foto bella de un spot concreto de una playa, la presión a la que estaba sometida la playa, que además tenía efectivamente un componente religioso, porque una de las montañas, era tal que a través de la creatividad y la colaboración público-privada, en este caso, hicieron una iniciativa. Y la iniciativa fue pues mentir en Internet, engañar al algoritmo. Entonces, contratar a personas e incluso ordenadores para que puntuasen muy mal la playa, para que efectivamente no atrajese tanto. Ejemplos como estos, en el que los usuarios y usuarias, las personas, interfieren en el territorio, que son parte de la solución. ¿Qué ejemplos tenéis? ¿Cómo lo tratáis? Aquí hay un premio que nos dieron en 2016, Naciones Unidas. Si es que un día vas a traer la maleta con todo. Yo soy vuestro. La verdad es que creamos una cosa muy compleja, que es una comunidad altruista descentralizada. Donde estaba el talento y transmitía conocimiento, le premiábamos. Y todo gracias a blockchain. Aquí he escuchado un green coin que tendríamos que auditar. Aquí sí que me pongo serio y estricto. Pero es un nombre. Pero nos dieron ese premio. En 2016 nos dieron ese premio porque hay gente que le gusta estar en su ciudad y que quiere estar, pero le viene lo que yo llamo el cheque futbolero de la Big Tech y se nos va el talento. ¿Por qué no aprovechamos la tecnología para premiar, para incentivar, para motivar? ¿No? Y bueno, pues eso lo pusimos en marcha y ahora tenemos 160 personas que yo no las conozco ni necesito conocerlas, ellos sí me conocerán a mí, pero están funcionando y aportando razón de ser a diferentes casos y con eso se llevan un incentivo. Eso habilita a los investigadores un canal de premio que por razones de sus evaluaciones o por sus restricciones institucionales no tienen acceso y al final le viene el cheque futbolero y nos llevan a la doctora. Ese es un ejemplo claro, se llama Lumiversity, nos dieron el premio en 2016 en el Día Mundial de la Información en Ginebra, en la unidad de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de Naciones Unidas, que es la UIT. Y está ahí. Pero mira, yo, con respecto a lo que estás diciendo, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero precisamente porque, vamos a ver, la ciudadanía, es que funcionamos así. Aquí o nos sirve de algo ser sostenibles o esto se queda aquí bueno, pues en palabras. A ver, este proyecto del que yo hablé antes, el de la descarbonización de Canarias, ¿por qué creemos que es un proyecto que va a funcionar? Porque tiene premio para el que sea sostenible. O sea, aquí. Dime qué beneficios voy a tener yo como empresa o como ciudad como ciudadano para que me justifique hacer sacrificios. Porque claro, me voy a tener que sacrificar, voy a tener que bajar el consumo de agua en mi casa, voy a tener que dedicar tiempo también a seleccionar los residuos porque la mayor parte de la gente, o mucha gente, los contenedores vienen llenos de impropios porque la gente no hace buena selección. Como empresa, ¿por qué me interesa a mí ser sostenible? Bueno, pues este es un proyecto de colaboración en el que hay premio. Es decir, el turista, si tú eres sostenible y entras dentro de un baremo de empresas sostenibles, te meteremos dentro de este círculo por donde pasará el turista e irá conmutando esa green coin o como le queramos llamar. No, bien, ¿vale? bien, No, lo que queramos. Quiero decir, tienes un premio porque vas a recibir más turistas que van buscando precisamente eso. Y ese premio te va a estimular a seguir trabajando tu sostenibilidad. En tu casa, pues lo mismo. Habrá que buscar mecanismos de concienciación y sensibilización, está muy bien, pero aparte de concienciar hay que dar premios. Todo esto tiene que tener una recompensa, porque si no, por desgracia, en otros países europeos hay otro tipo de conciencia y es verdad, pero
España estamos todavía un poquito retrasados. Yo siempre pongo el ejemplo. Nos vamos a cualquier país europeo y la gente, yo alucino porque llegas al metro y la gente paga rigurosamente, pero no hay ningún control. Pero es que ni se les ocurre no pagar en el metro. Y en España, ojo, porque si no hay control, pues a lo mejor cogemos y pasamos. Quiero decir que cada vez tenemos más sensibilización en estos temas, claro que sí, y gracias a Dios, pero tienen que ver, dentro de esa concienciación que decimos, tienen que ver también el premio, el para qué me va a reportar a mí, qué beneficios me reporta si es sostenible. Y entonces, bueno, pues por supuesto que sí, que me sumaría al carro. Y ese es un poco el tema. Bueno. Has nombrado educación. Sí. Y ya tengo aquí a Luisa. Totalmente de acuerdo con Carmen. Es triste, pero bueno, yo trabajo con individuos de entre 20 y 23 años y en ámbitos, porque doy clases en distintas titulaciones. Es verdad que sobre todo cuando los llevas de visita a una instalación y ven lo que con la tecnología somos capaces de hacer, y tú, en el caso, por ejemplo, de una depuradora o en el complejo ambiental de Arico o en cualquier otra instalación, donde ya todas esas pautas tanto de evaluaciones, porque tenemos nuestros sistemas de gestión de calidad, ambientales y demás, y están implantados, y ven realmente para qué sirve todo eso, ven lo que la tecnología les puede dar. Es verdad que luego reaccionan y yo creo que les ayuda un poco la academia a cambiar la perspectiva, pero sí es verdad que nos llegan un poco descreídos, si es la palabra, o un poco, diría, o sin capacidad de reacción, porque esto de la globalización, de ver todo el mundo a través de su teléfono móvil, de las pantallas y tal, parece que como que eso no va con ellos. O sea, lo del tema de la energía, lo del tema del agua, lo del tal, como que todo tiene que hacerlo papá Estado, papá autonomía, pero yo como individuo no tengo que hacer nada, ¿no? Pero cuando ellos, creo que cuando terminan las titulaciones, tanto, por lo menos del ámbito en las que nosotros impartimos clases, sí que hay un cambio de ellos de mentalidad. Al principio nos notamos, vienen tiernecitos verdes, por decirlo de alguna manera en ese sentido, y luego sí que son conscientes de lo que son capaces de aportar y de lo que pueden aportar. Y de hecho yo tengo la satisfacción de que conmigo hay un equipo de gente joven trabajando con un talento y unas ganas de hacer y una positividad, o sea, realmente quieren innovar, quieren hacer cosas por el territorio en el que viven, desde la investigación y desde la innovación. Y el problema que tenemos a veces es fidelizarlos, porque llega cualquiera que les ofrece más de lo que yo le puedo ofrecer, de lo que le puede ofrecer el sector público, y se nos van, ¿no? No cheque futbolero. No, pero la gente tiene que comer. Sí, claro. sí. Y todo el mundo, si puede comer solomillo en lugar de papas con carne, pues hombre, todos nos gusta más el solomillo. Es así, es así. O sea que todos queremos avanzar y queremos prosperar. Por eso también todo el tema de desarrollo sostenible, el aspecto social, el no dejar a nadie atrás y que todo el mundo tenga sus oportunidades, yo creo que la educación es fundamental. Sin educación, muchos de los que estamos aquí no estaríamos. Sin esas becas que daba el Estado yo no hubiera podido estudiar, pero nos hace falta un golpito más, o sea, pues a lo mejor más colaboración público-privada, más incentivos, más facilidades, la burocracia para una beca, la burocracia para un proyecto, a veces nos ahoga a los investigadores y a los educadores. Esa relación, obligación y deberes, ¿eh? Sí. Ojo, importantísimo. Sí. La administración tiene obligaciones, por supuesto, tiene que poner herramientas, infraestructura, servicios, tal, pero la ciudadanía tiene unos deberes. Totalmente de acuerdo. Y no los cumple. Hablando de ciudadanía, a mí me gustaría guardar unos minutitos para que los seres humanos curiosos nos hicieran las preguntas, así que os voy a dar, pero os voy a lanzar el reto y vamos a empezar por aquí. Vamos a hablar de diseño de futuros, vamos a hablar de futuro porque hemos hablado de problemas, hemos hablado de proyectos que ya están pasando y estamos como en este camino de efectivamente llegar a decir qué maravilloso será que dentro de X años nos sentemos y hablar de transición verde digital o necesariamente de sostenibilidad no sea necesario. Os invito a hacer una visión de futuro, cada uno, un minuto, decir, mira, pues yo me imagino en el futuro cómo va a ser la gestión del turismo. Les contaba antes otro caso que era en una exposición de diseño de futuros de Fundación Telefónica, donde había un artefacto especulativo que hablaba de cómo iba a ser el futuro de las agencias de viajes.
Voy a mirar para allá. Y justamente lo que hablaba era de que la moneda en la que paguemos los viajes será otra, porque estará inhibida. Y una de las maneras de pagar será con carbono. O sea, que será toda la capacidad que tú hayas tenido de hacer una reducción o carbono positivo, serán monedas de cambio real, blockchain, bien auditado, para comprar Es solo un caso, viajes. Las moneditas es solo un caso. Yo he contado un viaje y me encantaría terminar pensando en esta visualización por la que estamos trabajando todos. Un minuto. Bueno, yo, porque necesito ser positiva en mi día a día. Estás con aguas sucias todo el día. No, y porque también trabajo con alumnos a los que estoy contribuyendo en su formación. Quiero pensar que, igual que hemos avanzado en el tema de la responsabilidad corporativa y queda muy bien, y antes lo comentaba Carmen, ¿no? Un hotel que no tenga SUEMAS, que no va a conseguir colocar su plaza hotelera en el mercado. Yo espero y confío en que el grado de responsabilidad ciudadano, porque recibimos esa formación, esa educación, esa sensibilización, haga que tengamos en el futuro, en un plazo de 15, 20 años, una sociedad que tenga un mayor conocimiento y un mayor grado de responsabilidad. Que te la graben de la manera en que te la graben si no cumple, pero que como ciudadanos tengamos cada vez una sociedad más responsable, más consciente. Bueno, nosotros no jugamos mucho en todo o sea, ADG Canarias en general, que el sector turístico es clave. El territorio insular no tiene otro difícil hoy, al día de hoy, no tiene materia prima que es nuestro sol y nuestras posibilidades de convertir el sol y nuestra naturaleza en energías renovables. Pero ADG y Canarias se juega el futuro con que seamos un destino descarbonizado, un destino sostenible. Y bueno, pues en esa tarea yo creo que tenemos que ser positivos. Yo soy optimista porque ya estamos empezando a poner los cimientos para eso. Es verdad que hay una cosa que yo creo que todos estamos un poco desbordados por toda la información. Los que estamos más o menos en el día a día, pues porque estamos en administraciones, los que están moviéndose en estos temas, pues yo por lo menos en algunos momentos me siento desbordado por todo lo que hay. Entonces, si nosotros que estamos acostumbrados a manejarnos en estos temas, ¿cómo estará la ciudadanía que está con su día a día, con sus problemas familiares, con sus problemas empresariales, para después dedicarle un tiempo a ir haciendo esas transformaciones en el futuro? Por lo tanto, yo creo que ahí tenemos que empezar a ser activos desde las administraciones, por lo menos en colaboración con los sectores privados, con el empresarial. Yo creo que tenemos la ventaja de que tenemos un sector empresarial turístico concienciado y sensibilizado en general. No sé en que nos jugamos el futuro con todos estos temas, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que ser optimista porque se están poniendo esos cimientos. O sea, que una visualización clara. Sector turístico concienciado, las grandes, las pymes todavía no, les cuesta mucho. Yo quiero creer que en un futuro y además no muy lejano, todo este camino y esta brecha que ahora tenemos vamos a ver, la desburocratización, que es una palabra muy, muy larga, pero esto tiene que acabar, porque esto tiene que minimizarse para de verdad que sea efectiva una buena cogobernanza donde el empresario pueda encontrar mecanismos rápidos para trabajar y aportar su saber y sus conocimientos a la administración. Tenemos que ser mucho más ágiles y yo creo que además, como lo estamos viendo, que esto es un freno tremendo para porque todos hablamos de cogobernanza, pero es complicadísima la cogobernanza cuando se van a ritmos distintos. La administración pública va muy lenta y los empresarios no pueden esperar en muchos casos. Creo que esto funcionará mucho mejor porque estamos poniendo mecanismos para que esto sea así y trabajaremos de otra manera, mucho más rápida. 40 segundos me sobran. Te doy 45. Que estoy 2140. La población actual no existirá. ¡Hala! Será distinta. Es matemáticamente la fecha exacta en la que el último Bitcoin será minado. Pues educación. Yo veo a mi ahijada pequeña, coge una tablet y se hace con ella. Yo veo a mi madre que me destroza el móvil enviándome cosillas por WhatsApp, que algunas, es decir, mamá, borra eso ya que lleva un bichito.
esa es la reflexión. Igual tenemos que acercarnos a la generación de cómo vienen estas, pero no digo la generación de los 20, 23, digo los que están aprendiendo, los que ni siquiera están en universidad o en institutos. No, esos, ahí es donde yo creo que está el caldo de cultivo. Porque se tiran a la tecnología, a coger un teléfono, a la tele, al mando. Ahí lo dejo en positivo. En positivo. Sí, en positivo. Yo que soy madre de lo que nos viene, que tienen 5 y 6 años, digo que desde ya la manera en la que entienden el mundo no tiene nada que ver. O sea, lo que hablamos ellos ya están en un sitio donde nosotros a veces nos cuesta entenderlo. Claro. Y vienen muy bien armados de conciencia. Tenemos como un minuto, porque nos lo hemos comido. ¿Hay algún curioso o curiosa que quiera lanzar alguna pregunta? De estas incomoditas del final, son las mejores. Estáis con una dosis de información interesante. A ver. Ahora el papel de la administración es de la fe pública, de la documentación. Un título o va un funcionario y tiene ese poder y está así regulado de que ese documento es real. ¿Hacia dónde va el papel del blockchain dentro de ese espacio de seguridad, de trazabilidad de la documentación? Porque gran parte de la burocracia administrativa de la administración pública es la garantía. O sea, un notario y da fe del acto administrativo. El registro de la propiedad te da fe de que aquello es tuyo. ¿Hacia dónde va? Porque lo poco, no tengo mucho conocimiento en blockchain, esa herramienta donde todo el mundo participa, donde se comparten todos los datos, que no es de nadie, ¿no? Pero siempre tenemos la administración, que la garantía es el funcionario, ¿no? O la propia administración, el propio Estado, ¿no? ¿Hacia dónde ves tú este futuro y el papel de la administración pública? No sé si lo que voy a decir es un disparate, podría tener su propio blockchain, las administraciones públicas, donde toda esa información fuera únicamente público, 100%, donde hubieran funcionarios, porque también tenemos un reto importantísimo dentro de la administración pública, que es el conocimiento de las tecnologías. Ya no hay una titulación, es mucha gente y para acceder a un empleo público tienes que tener una titulación, y a lo mejor hoy una persona con 15, 16 años es un especialista en ciberseguridad, un hacker, que nos gustaría tenerlo dentro de la administración, y la propia normativa lo impide, ¿no? O sea, esa barrera que hay a veces que no se entiende entre lo público y lo privado, de las normas de acceder a la administración pública. Y yo quería un poco saber tu opinión, aprovechándote hoy que estás aquí. No, y tiene muchísimo sentido. Yo lo voy a repartir en una respuesta en 3 partes, ¿vale? Uno, hay varios tipos de blockchain y en realidad deberían hablar de tecnologías de registro distribuido. Ese es uno, luego puedo tocar, pero por centrar el tiro, nosotros utilizamos una blockchain o varias blockchain donde replicamos esa evidencia digital en varios notarios. A mí siempre me preguntaron que me estaba cargando a los notarios, porque en 2016 prácticamente nadie sabía lo que era este asunto. Y nosotros acreditamos el incumplimiento. O sea, muy específico, incumplimiento de un proceso determinado, somos independientes. Cuanto más tiempo estemos contigo, mal. Sí. Entonces, buscamos esa automatización, ¿no? Europa entra ahora en una fase regulatoria impresionante, y en concreto EIDAS viene, que es, bueno, EIDAS es el Reglamento Europeo de Identificación y Autenticación Electrónica. Viene en su versión 2.0 y nos está trayendo un concepto que, bueno, podría escurrirme ahí, que viene de un modelo de ley de Electronic Transferable Record, ¿no? Bueno, pues en EIDAS 2 lo que trae es el concepto de las credenciales digitales verificables, y además encumbra la figura de los proveedores de servicios electrónicos cualificados, que deben estar registrados en la administración pública. O sea, está preservando los fedatarios públicos y esa entidad. Entonces, una blockchain lo que permite es, siempre que la blockchain que elijas sea adecuada al entorno en el que te conviene,
Te permite auditar y verificar. Lo que hay en una blockchain no significa que sea verdadero. Puede ser falso, se puede certificar cosas, pero se puede auditar y es verificable. Entonces, si yo esa evidencia digital que dejo, o ese evento digital que dejo en una blockchain, lo transmito a un fedatario público y ese fedatario público lo que hace es replicarlo, por ejemplo, el notario en el registro notarial, ya me está dotando de una nueva traza digital que yo puedo decir que ese evento ha sido verificado o ha sido elevado a público y es verificable, por tanto. Entonces, Europa está yendo al mercado único digital y está trayendo este concepto de credenciales verificables, de la identidad digital autogestionada. Es un nombre un poco complejo porque es el sovereign identity, como lo han llamado, y para mí es el uso de la gestión descentralizada de la identidad, no la identidad descentralizada. Yo no veo mi dedo allá y el corazón en otro sitio, no lo puedo descentralizar, ¿no? Pero sí puedo gestionar mi identidad de una manera distinta. Y EIDAS está trayendo precisamente esto, los proveedores de servicios de confianza electrónicos cualificados. Y hace falta que los gobiernos tengan su lista de proveedores, depende en este caso de la Secretaría General de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. Pero es por ahí por donde va el futuro. Verificarme lo que yo pongo encima de la mesa me lo tiene que poner un fedatario público. No vale cualquier juego, ¿no? Y entonces aquí es donde viene el sentido para una administración pública. Remato, hay blockchains que son privadas, hay blockchains que son público-permisionadas, que esto es un concepto donde hay unas connotaciones donde entra todo, pero bueno, estás permisionado, tienes que identificarte o algún matiz de cogobernanza, ¿no?, que mencionaban. Y luego hay blockchains como Bitcoin, que son absolutamente sin permiso, y entonces ahí esas sirven para los que sirven, pero no para todo. No sé si creo que he respondido. Nada. Pues ahora ya tenéis ganas de un café. Una pregunta. Una pregunta más. Venga, si me dan permiso yo, por mí seguimos. Cortito. La mesa redonda es de sostenibilidad, transición verde y digital. Yo los escucho a cada uno de ustedes, yo voy a ponerme en el lugar del pueblo y voy a decir, a ver, sostenibilidad, ¿qué sostengo? Si yo le pregunto a cualquier persona de la calle y le digo sostenibilidad y transición verde, me van a mirar raro, o van a decir, ¿de qué estás hablando? Porque sostenibilidad, ¿qué estoy sosteniendo? Transición verde, ¿de dónde a dónde voy? Y verde. Es decir, hay términos y situaciones, yo sé lo que es sostenibilidad y transición verde, pero en la calle, cuando lo hablo, me quedan mirando raro. Porque la educación que nosotros infundimos desde la universidad, desde el Estado, bueno, el sector público se informa mucho. El sector público aprende por autodidacta que es, porque tiene que aprender para poder encontrar un nicho de mercado y demás. Entonces, sostenibilidad, transición verde, tendríamos que educar a todos nuestros vecinos, sobre todo a los que todavía no llegan a digitalizarse. Ellos creo que saben más de sostenibilidad y transición verde. Hablo de medianías, creo que habló alguien de medianías. Es decir, en medianías saben mucho de sostenibilidad y transición verde. Y en el otro porcentaje, que es Costadeje, que trabaja en el turismo, que está de cara al turista, ahí se pierde mucho lo que es sostenibilidad y transición verde. Creo que ADEGE tiene todo para poder tener muy buena sostenibilidad, transición verde y la parte digital que ya, miren este entorno está súper digitalizado. Entonces, ADEGE tiene todos los componentes para lograr eso, pero necesita actores sociales que sean puente entre lo que ya tenemos como ayuntamiento y la gente. Eso, ¿no? ¿Y la pregunta? Aquí hay una cosa en España que está pasando, porque es muy complejo lo que pones encima de la mesa. No es tan sencillo. España está liderando en el Comité Europeo CEN-CNL JTC 19, y muy rápido, un documento para evaluar qué criterios. Es un comité europeo, de ahí sale norma europea. ¿Cuáles son los criterios de evaluación para la sostenibilidad en blockchain? Y están tocando sostenibilidad financiera, sostenibilidad de conocimiento, que ya yo ahí me lío. Entonces, abres un melón que yo creo que aquí estamos centrando una sostenibilidad que tiene que ver con
tu compromiso con tu casa, que es este planeta. Entonces yo no sé vivir en otro planeta de momento. Lo bueno es que vamos a poder seguir hablando. El lujo es de los que estamos aquí, porque nos vamos a ir a tomar un café. A mí me gustaría que le diéramos un agradecimiento a nuestros 4 panelistas, a Luis Savera, a Manuel Luis Méndez, Carmen de Miguel y a Ismael Arribas, que estaríamos 8 horas más, pero nos tenemos que ir a un café. Y si vamos a pedir una cosa, aplauso, 30 minutos de café. Me ha dicho la organización que si tardáis 3:01, ¿no? Porque lo que seguimos inspirando hoy continúa un ratito más después.